Ayer hablé a ustedes en mi primera videoconferencia sobre algunos aspectos de la epidemia de coronavirus que estamos padeciendo. Los impulsores de este proyecto en México, con la visión de llegar a todos los países de la América Latina y de hispanos en Estados Unidos, me han pedido que hoy hable del coronavirus y la Iglesia. No creo que se refieran a una iglesia local. Entiendo que los organizadores, especialmente nuestro hermano Gilberto Estrada, los organizadores de este programa estén pensando en la Iglesia universal, en el cristianismo, en el curso de los siglos. A los cristianos, los sufrimientos por la pandemia de coronavirus no nos hace perder la fe, ni apartarnos de Dios, porque los cristianos estamos acostumbrados a sufrir. ¿Sabe usted que el cristianismo es la religión del sufrimiento? Desde su fundador, Isaías presenta al Salvador del mundo como varón de dolores, experimentado en quebranto, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Aquel que sería el Mesías aclamado experimentó en su cuerpo humano todas, absolutamente todas las formas del dolor. El Nuevo Testamento, el autor de la epístola a los Hebreos, confirma lo que dice el profeta Isaías y afirma que el fundador del cristianismo sufrió en su carne el oprobio de quienes le martirizaron largamente hasta clavarlo en una cruz de madera. Como el maestro fundador de la Iglesia, los cristianos también estamos llamados a sufrir. El apóstol Santiago da por bienaventurados a los cristianos que sufren. De forma que si usted que me ve y me oye está sufriendo, de acuerdo al apóstol Santiago, usted es una persona bienaventurada en el Señor. Centenares de miles de personas están sufriendo estos días a causa del coronavirus. La Iglesia también está aportando un número no pequeño de cristianos que están sufriendo a causa de la pandemia, pero con una diferencia muy grande. Mientras que los que no están en la Iglesia llegan a perder la esperanza y caen en el pozo de la depresión y del miedo, nosotros, usted y yo, los que estamos en la Iglesia, se nos dice en la palabra de Dios que el sufrimiento no nos permita que el coronavirus sea una epidemia definitiva, ni tampoco que sea comparable con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse el día que dejemos la tierra y demos el salto a la eternidad de los cielos. Amén. A la Iglesia de Cristo no le coge de sorpresa el sufrimiento que está causando la pandemia. Poca gente conoce los sufrimientos por los que hubo de pasar la Iglesia de Cristo primitiva. Entre el siglo I, ponga atención a todo lo que sigue ahora, desde el siglo I y hasta principios del IV, cuando el emperador Constantino promulgó el edicto de Milán el año 313, reconociendo el cristianismo como religión oficial. Antes, a lo largo de más de 3 siglos, los cristianos fueron víctimas de 10 sanguinarias persecuciones. La Iglesia nunca se rindió ante las armas de Roma, como tampoco se rinde ahora ante la epidemia de coronavirus. La primera y más implacable persecución contra los cristianos
fue la que llevó a cabo Nerón entre los años 64 y 68. Este monstruo humano que mandó matar a su propia madre, Agripina, que mató a una de sus esposas, Popea, que indujo el suicidio de Séneca, odiaba. El hombre odiaba a muerte a los cristianos y mandó matar a miles. Incendió Roma y culpó de ello a los cristianos. Se cree que San Pedro y San Pablo fueron víctimas de Nerón en esta primera persecución contra la Iglesia. Pero hermanos y amigos, la Iglesia no claudicó. La segunda persecución contra los cristianos primitivos fue impulsada por el emperador Domiciano entre los años 81 y 96 del primer siglo. En los últimos años de su reinado, atormentado por el crecimiento de los cristianos, ordenó que se les persiguiera y matara donde fueran hallados. Pero la iglesia continuaba viviente. Trajano era español, de la Itálica. No fue el más sanguinario de sus perseguidores, pero mandó matar a algunos cristianos y ordenó que si los cristianos se negaban a adorar a los dioses paganos, fueran ejecutados. La iglesia se mantuvo en pie. También fue de origen hispano el emperador Marco Aurelio. Dio su visto bueno cuando el populacho adicto a Roma saqueó las comunidades cristianas de Asia Menor fundadas por el apóstol Pablo. Entre el año 161 y 180, Marco Aurelio ordenó la persecución y muerte de cristianos en Lyon, matando a la mayoría de la comunidad que adoraba a Cristo. La iglesia sufrió, pero no desapareció. El siguiente emperador fue Séptimo Severo, quien se dedicó a matar cristianos entre los años 2002 y 2010. La suya fue una persecución muy violenta. Justificó la matanza de cristianos, alegando que habían sido los causantes de la peste y el hambre que por entonces asolaba el Imperio Romano. En los comienzos del tercer siglo, el escritor cristiano conocido como Clemente de Alejandría escribió estas palabras. Escuchen. Durante el reinado del Séptimo Severo, muchos mártires cristianos son quemados a diario, confinados o decapitados ante nuestros ojos. La iglesia de la época perdió muchos de sus miembros, pero no se doblegó ni desapareció. Al emperador Máximo Tracio, quien solo gobernó 3 años, entre el 235 y 238, se le cuenta una persecución selectiva. Mandó matar solo a líderes de la iglesia. Aún así, la iglesia no fue decapitada. La iglesia resistió la embestida. Cayo Medio Quinto Decio, este nombre largo, fue emperador en Roma entre los años 248 y 251. Fue uno de los emperadores que más sangre cristiana hizo derramar. Con el fin de restaurar la religión romana, persiguió encarecidamente a los cristianos. La persecución se extendió a todo el Imperio Romano. Se ha escrito que bajo el imperio de Decio muchas persecuciones se levantaron contra el nombre de Cristo y hubo tal masacre de los creyentes que no podían ser contados. Uno de los más famosos padres de la Iglesia, Orígenes, escritor griego, director de la Escuela Catequista de Alejandría, murió a consecuencia
de los fuertes tormentos a los que fue sometido por orden del emperador Decio. La iglesia no sucumbió a las atrocidades del emperador sanguinario. A Decio le siguió el emperador Valeriano, quien subió al trono el año 253. Mediante un edicto del año 257, obligó al clérigo cristiano a ofrecer sacrificio a los dioses paganos. Al año siguiente, el castigo a esos cristianos fue la muerte. Entre los ejecutados por Valeriano se encontraron dos obispos, Cipriano y Sixto II. Por aquel entonces, el obispo de Atenas, Dionisio el Areopagita, convertido por San Pablo, describió la reacción de los cristianos a las persecuciones y matanzas por Valeriano. Esto fue lo que dijo. Ponga atención. Hombres y mujeres. Esto lo dijo este cristiano escritor interesado en el tema. Hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, doncellas y matronas, soldados y civiles de toda edad y raza, algunos por la flagelación y el fuego, otros por la espada, han conquistado en la lucha y han ganado la corona prometida por Dios. Y nos quejamos hoy del sufrimiento que nos causa la pandemia del coronavirus. Después de Valeriano, se sentó en el trono de Roma el emperador Diocleciano, tan sanguinario como Nerón. En su reforma del imperio, Diocleciano mandó arrasar varias ciudades cristianas. La persecución de Diocleciano fue tan larga y tan cruel que se conoce como la era de los mártires. Pero la Iglesia no desapareció. El último emperador del imperio pagano de Roma fue Juliano, llamado Juliano el Apóstata. Gobernó solo 2 años, del 361 al 363. A pesar de haber sido educado en la religión cristiana, según dicen sus biógrafos, al ser proclamado emperador, pretendió establecer el culto a los dioses paganos. Utilizó muchos métodos para destruir la estructura de la Iglesia. No destacó por persecuciones violentas, pero prohibió a los cristianos enseñar en sus escuelas obras clásicas como la Ilíada y la Odisea. En aquellas terribles persecuciones, con miles de cristianos asesinados, con sufrimientos en grado mayor que los que está produciendo la pandemia de coronavirus en nuestros días, la Iglesia resultó vencedora. Se dice que el emperador Juliano, herido de muerte, cogió algunas gotas de sangre en la mano y arrojándola hacia arriba, hacia el cielo, dijo: «Venciste, Galileo». Esto lo cuenta el historiador Teódores en el 3er tomo de su historia eclesiástica. Cuando Cristo habla con el apóstol Pedro sobre la fundación de la Iglesia, le dice: «Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella». Las puertas del infierno que el diablo tiene siempre abiertas jamás podrán contar nada que llegue en contra de la inmortalidad de la Iglesia. Jesucristo dice que la puerta verdadera es Él, que tiene en sus manos las llaves que abren las puertas del cielo y del infierno. Yo espero, hermanos y hermanas y amigos que me estáis escuchando, que mi voz llegue perfecta. Tengo la garganta, como siempre, lastimada. Es mi instrumento de trabajo. Estoy continuamente utilizándola y esto se nota a veces cuando tengo que hablar. Por esta razón, las persecuciones de los emperadores romanos no lograron vencer
la firme voluntad de la Iglesia, porque sus miembros sabían en quién habían creído y veían la muerte como una liberación y un medio para contemplar cara a cara la gloria de Dios. Los cristianos que permanecieron vivos, es curioso, pon atención a esto. Te he hablado de 10 persecuciones contra los cristianos de tiempos primitivos. Puede que tú estés pensando, a mí no me interesa el tema, pero hermanas y hermanos, el tema es importante. Es importante dentro de la estructura que se me ha encomendado de la Iglesia. Es importante para que conozcas, si es que no lo has leído nunca, las grandes persecuciones, muertes, asesinatos contra hermanos tuyos en la fe en los 3 primeros siglos y medio de nuestra época. Aquellos cristianos que permanecieron vivos, ¿qué crees tú que hicieron? ¿Se vengaron? No aplicaron a sus verdugos el ojo por ojo y diente por diente. Hicieron todo lo contrario. Cuando el pueblo pagano de Roma sufría y moría, atacado por diferentes epidemias, allí estaban ellos, los cristianos, para ayudarles. Allí estaba la Iglesia de Cristo para mitigar sus sufrimientos, demostrando que además de una potencia moral, la Iglesia de Cristo tenía el corazón abierto al sufrimiento ajeno, exactamente igual que lo tiene ahora la Iglesia de Cristo en todos los lugares. Hubo más. Cuando el Imperio Romano fue atacado por la llamada peste antonina, que duró 15 años, del 165 al 180, en la que la viruela mató a 1/3 de la población, allí estuvo la Iglesia. Siempre la Iglesia. Allí estuvo con sus supervivientes ejerciendo de enfermera y de consoladora. Cuando 70 años después Roma sufrió una epidemia de sarampión, allí estaba la Iglesia, cuidando cuerpos y aliviando dolores. El escritor cristiano llamado Dionisio el Pequeño, nacido en Armenia, escribió a mediados del siglo VI un tratado sobre el comportamiento de la Iglesia y de sus miembros ante las pandemias que azotaron al Imperio Romano. Dice en su escrito: la mayor parte de nuestros hermanos cristianos mostraron amor sin reserva y fidelidad, no tratando de preservarse a ellos mismos, sino pensando solamente en los demás. Sin pensar en el peligro, ellos se responsabilizaron de los enfermos, cubriendo sus necesidades, ministrándoles en Cristo. Estando junto a ellos, se despidieron de esta vida felices y en paz, porque fueron infectados por los enfermos, contagiándose ellos mismos de la enfermedad de sus vecinos y aceptando sus dolores con gozo. La Iglesia hoy no está haciendo igual. Esta que te he mencionado, de los 3 primeros siglos y medio, esta fue la actitud de la Iglesia de Cristo ante las pandemias que azotaron al Imperio Romano en aquellos siglos. Y este mismo comportamiento a lo largo de la historia lo ha tenido la Iglesia cuando calamidades semejantes han invadido a los pueblos. La Iglesia de Cristo siempre ha dado prioridad al pensamiento de San Pablo. Cuando San Pablo dijo: si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o sea que muramos,
del Señor somos. La Iglesia está presente, involucrada en la pandemia de coronavirus que estamos padeciendo, como lo ha estado a lo largo de siglos. La Iglesia prestó una gran ayuda en la epidemia de sarampión que sufrió el Imperio Romano a mediados del siglo III. La Iglesia de Cristo se identificó con todos los afectados por la llamada peste negra, que en el siglo XIV mató a 50 millones de personas. ¿Me has oído bien? ¿Me estás viendo? El coronavirus ha matado actualmente a 1 millón de personas en el mundo. Aquella epidemia de peste negra del siglo XIV mató a 50 millones de personas. Y allí estaba la Iglesia, ayudando en lo que podía. El año 1958, el año 1918, confundo los números, conocido como el final de la Primera Guerra Mundial, que duró 4 años, desde el 1914. Pero aquel año, terminada aquella guerra, Europa conoció otra guerra mortífera. La conoció como gripe española, que causó, pon atención, la gripe española en el 1918 causó más víctimas que la guerra de cañones, cerca de 100 millones de muertos. Hasta ahora hay 1 millón de muertos en todo el mundo. La llamada gripe española mató a 100 millones de personas. En lo que pudo, la Iglesia, que también padeció la enfermedad y murieron muchos cristianos, se entregó totalmente a calmar los dolores de los afligidos y a consolarlos por medio de un ministerio cristiano. La última gran pandemia antes del coronavirus que estamos padeciendo fue la pandemia del SIDA. Surgió en África, entró en California, se extendió por más de 100 países y el SIDA ha dejado hasta el día de hoy 35 millones de muertos, la mayoría de ellos en África. Y nosotros estamos por 1 millón. En cuanto el SIDA fue identificado como epidemia mortal, la Iglesia abrió centros de atención a los enfermos en América y en Europa y envió misioneros y médicos a naciones del África Negra. ¿Cómo está actuando la Iglesia de Cristo en nuestros días? ¿Usted me permite algunas referencias personales? Yo soy maestro de predicadores, o eso creo, y siempre enseño que en los sermones un predicador no debe hablar de él mismo y tampoco de su familia, porque en el púlpito no está para eso. Pero hoy voy a romper la regla y le voy a contar a ustedes algunas experiencias propias. Una referencia muy personal. Cuando yo tenía 24 años, solo 24, fui nombrado predicador de 2 iglesias en las Islas Canarias. Una en Santa Cruz de Tenerife y otra en La Orotava, si es que me escucha alguien que conoce esas islas. Desde entonces yo no he parado de anunciar el Evangelio de Cristo. He predicado en campañas de evangelización en 50 ciudades de España, en 15 países de Europa y África, en 30 estados. He predicado en inglés de los 50 que tiene la Unión Norteamericana.
y he predicado campaña en 19 de los 22 países que tiene la América Latina. A lo largo de años me he mantenido en contacto con líderes de esas iglesias. Últimamente he mantenido conversaciones por teléfono con muchos de ellos y les he preguntado cómo están afrontando sus iglesias en América Latina la pandemia de coronavirus. Ninguno me ha dicho que la iglesia que ministra haya cesado en sus funciones. Algunas han tenido que cerrar los templos, pero como dijo ayer Gilberto Estrada, se cierran algunos templos, pero no se cierra la iglesia. Se ha reducido la asistencia a los cultos, pero no se han cerrado las puertas de los locales donde se reúnen miércoles y domingos. Un predicador de Colombia me dice por teléfono: Juan Antonio, la pandemia de coronavirus también se ha llevado la vida de algunos hermanos, pero en general nuestras iglesias y aquellas de América Latina con las que mantenemos contactos se mantienen firmes en el Señor y se vuelcan en ayudar a los que lo necesitan. Los líderes de la Iglesia de Cristo en Hispanoamérica están respetando las leyes que emanan de los gobiernos. Especialmente están atentos a los chismes. ¿Sabe usted qué es un chisme? En España al chisme le llamamos bulo. Pues están atentas a los chismes y a las mentiras que se publican en periódicos, en radio y en televisión, también en Internet, con el fin de angustiar a la población. Escuche la cita que voy a darle. Según la Organización Mundial de la Salud, una entidad muy prestigiosa en el mundo, en los 2 últimos meses han circulado por las redes sociales 460 millones de visitas con informaciones falsas y chismes sobre los efectos del coronavirus. ¿Lo puede usted imaginar? 460 millones de mentiras en 2 años sobre el tema de la pandemia. Tenga cuidado, no haga caso, verifique bien la información que le recibe. Las iglesias de Cristo están atentas a todas estas falsas informaciones y solo recomiendan a sus miembros los consejos que proceden de las autoridades sanitarias auténticas. Hay que reducir, esto hay que hacerlo, hay que reducir el número de asistentes a los cultos dominicales en tanto que no desaparezca el virus. El uso de mascarillas en quienes se sientan en los bancos es obligatorio. Hay que mantener la higiene personal, el continuo lavamiento de las manos, salir de casa lo menos posible, evitar las reuniones sociales con más de 10 personas, acudir al médico en cuanto se noten los primeros síntomas de la enfermedad, como fiebre alta. Por otro lado, los cristianos hemos de tener presente que Cristo enfermó por cada uno de nosotros de epidemia. Se infectó voluntariamente el virus del mal y de la muerte para llevarnos a nosotros a la vida. Para nosotros, los que creemos, la cruz es el modelo de vida en tiempos de epidemia. La Iglesia debe saber que está llamada a sacrificarse, no solo por el bien de ella, también teniendo en cuenta a otros que sufren. La Iglesia debe
tomar esta ola de coronavirus como una oportunidad para servir a los afectados, sean creyentes o sean incrédulos. Dios espera de nosotros, los cristianos, que también en esta hora de dolor nos portemos de forma diferente a los que no creen. ¿Me ha oído usted bien? ¿Qué espera Dios de usted? Que en esta epidemia que estamos viviendo, usted se porte ante los demás como los no cristianos se están portando de una manera indiferente. Dios quiere que aceptemos el sufrimiento y no seremos los únicos. Que aceptemos el sufrimiento como lo aceptó Job, como lo aceptó Jeremías, como lo aceptó David, como lo aceptó el propio Cristo. La historia del mundo, hermanas y hermanos que me estáis viendo y escuchando, la historia del mundo es la historia del sufrimiento. Vivir es sufrir. En los cementerios no hay sufrimiento. Nadie sufre en un cementerio. Nacer ya es sufrir. Envejecer es sufrir. Morir es sufrir. Si la pandemia del coronavirus llama a nuestra puerta, si penetra hasta los rincones de nuestra casa, si llega a vivir en todos los miembros de nuestro cuerpo, no desesperemos. No desespere usted, porque dice el Salmo que después del lamento llegará el baile, es decir, que llegará la alegría después de la tristeza. Que el sufrimiento no doblegue su vida en absoluto, sea superior, viva de una forma distinta, como nos dice la Biblia que lo hagamos. Y si el coronavirus se acerca a nosotros para clavarnos su aguijón de muerte, antes de entregarles la vida, pongamos nuestra confianza en aquel que nos dice: porque yo vivo, vosotros también viviréis. Porque ni la muerte ni la vida nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Políticos, sociólogos, médicos, científicos de altura que no creen, están confundidos. No saben o no aciertan en lo que decida la gente. Ellos mismos están escapando de las ciudades para evitar la enfermedad. Pero para nosotros, para usted, que me está viendo hablar un poco torpemente a causa de la garganta gastada, para usted, la iglesia es columna y apoyo de la verdad. ¿De qué verdad habla aquí el apóstol Pablo? La verdad de Cristo. Él dice: yo soy la verdad. Y la iglesia apoya esta verdad. Por lo tanto, la iglesia está apoyando a Cristo. En este tiempo de epidemia, recuerde en su iglesia, recuerde que su iglesia es columna, es apoyo de la verdad cristiana. Y ha de decir a los miembros y a los que todavía no lo son de verdad, que tengan cuidado con las mentiras que circulan por las redes sociales, que nada tienen que ver con la verdad. Noticias que proceden del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades Epidemiológicas, es decir, un organismo europeo de mucha altura, ha dicho recientemente, qué triste, le leo lo que ha dicho. Se trata de un organismo científico europeo
uno de los más importantes. ¿Sabe usted lo que acaba de decir? Que en algunos países la situación es ahora incluso peor que cuando llegó el mes de marzo. Y advierte a los científicos que trabajan en este centro europeo, diciendo: el número de afectados ha ido aumentando en los últimos meses y la tendencia al alza está dando en muchos países un escenario en el que aún faltan muchos meses para la vacuna. ¿Qué tiene que hacer la Iglesia de Cristo ante esta situación? No puede permanecer con los brazos cruzados. ¿Cuántas iglesias hay representadas visionando esta videoconferencia? Pues les digo a ustedes, hermanas y hermanos, que en estos tiempos de epidemia, la Iglesia de Cristo no puede permanecer con los brazos cruzados. ¿Qué tiene que hacer? Debe advertir a sus miembros y al resto de la sociedad del negro panorama que se avecina, pero advertirlo con datos fiables. Y hemos de rogar al Creador en nombre de Cristo que muestre otra vez su bondad ante el sufrimiento humano. Si la pandemia del coronavirus está cegando muchas vidas, la Iglesia debe estar al pie de estas personas que sufren. Un tipo de pandemia que ya ha afectado a 160 países. ¿De cuántos países hay en estos momentos personas viendo esta videoconferencia? ¿De cuántos países? La pandemia ha infectado a 160. Pues yo les digo a cada uno de ustedes que no se dobleguen, que den ánimo, que no suban a los púlpitos predicando textos del Antiguo Testamento en estos momentos. Historias que ocurrieron hace miles de años. Que se mantengan en el Nuevo Testamento. Que repasen las 4 biografías que tenemos de la Iglesia de Cristo para saber qué nos dice Cristo en este tiempo de sufrimiento. Yo pido a la Iglesia que lea a San Pablo, especialmente a San Pablo, también a San Pedro. Dejen el Apocalipsis, lean lo que el apóstol Pablo dice a las iglesias a las que escribió cartas. Hagan ustedes lo posible, porque la iglesia de la cual es miembro tenga compasión de los que sufren y busquen medios para acercarse a ellas. Yo sé que uno de los medios es estas videoconferencias inventadas por el hermano Gilberto y otros. Lo sé. Claro, que la ayuda que podemos prestar desde aquí es una ayuda meramente espiritual. No podemos hacer otra cosa a través de un ordenador, pero sí podemos pedir que las iglesias que están al tanto del problema se esfuercen y hagan todo lo posible por ayudar a los cristianos y a aquellos que todavía no lo son. Mañana, si Dios lo permite, terminaré esta serie de 3 conferencias y el tema de mañana será el coronavirus y Dios. Gracias.